Muy buenos días, les damos la más cordial bienvenida a la conferencia en línea Actos de disposición de bienes inmuebles, transferencia y permuta. Les saluda Gabriel Tagle, analista de capacitación y certificación de la Dirección de Normatividad de la Dirección General de Abastecimiento y estaré a cargo de moderar esta reunión virtual durante la presente jornada. Esta actividad se realiza como parte de las labores de difusión de la normativa del Sistema Nacional de Abastecimiento que ofrece la Dirección General de Abastecimiento del Ministerio de Economía y Finanzas. Les pedimos por favor que registren su asistencia completando el link que aparece en el chat en la opción Preguntas y Respuestas del evento. El día de hoy nos acompaña el señor Aldo Muñoz Saldaña, especialista legal de gestión de inmuebles de la Dirección de Bienes Inmuebles de la Dirección General de Abastecimiento del Ministerio de Economía y Finanzas, y desarrollará el tema actos de disposición de bienes inmuebles, transferencia y permuta. Adelante, Aldo. Gracias, Gabriel. En primer lugar, agradecer la invitación para otra vez poder comentarles sobre la directiva emitida por la Dirección General de Abastecimiento que tiene, entre otros aspectos, la regulación respecto a la transferencia y permuta de bienes inmuebles, ¿no? Agradecer la participación de todos ustedes y empezamos. Por favor, me ayudan con las diapositivas. El objetivo del presente webinar es dar a conocer las disposiciones de la Directiva 002-2021 EF oblicuas 5401, que es la nomenclatura de la Dirección General de Abastecimiento, denominada Directiva que regula los actos de adquisición y disposición final de bienes inmuebles, que fue aprobada mediante la Resolución Directoral 0009 el 2021. ¿Ya? Y otro de los objetivos es distinguir los distintos actos de disposición de los bienes inmuebles estatales en el marco del Sistema Nacional de Abastecimiento. Seguimos, por favor. Bueno, antes de ingresar de lleno a lo que es el tema en sí, que son dos actos de disposición, como es la transferencia de bienes inmuebles y la permuta, vamos a hacer hincapié en algunas cuestiones previas para que vayan orientándose en lo que consiste o cómo se ha habido los cambios en los últimos años respecto a lo que es el régimen de la propiedad estatal. Seguimos, por favor. Para ello, permítanme señalarles, ¿no?, como un recordatorio, que nuestro sistema jurídico, ¿no?, o sea, el sistema jurídico peruano, coexisten o se ha diseñado tres grupos de propiedades, ¿no? Tres grupos distintos que regulan la propiedad, pero de manera distinta, de manera diferenciada, ¿no? Por lo general es la propiedad privada o la propiedad común, ¿no? También se encuentra la propiedad de las comunidades campesinas y las comunidades nativas, que tienen un régimen especial, y también encontramos la propiedad estatal. Entonces, estos tres grupos coexisten en el sistema jurídico nacional, ¿no? Nosotros vamos a adentrarnos en lo que respecta a la propiedad estatal. La propiedad privada o la propiedad común es la que todos nosotros ejercemos como ciudadanos, ¿no? Es todo lo que tenga que ver con la cuestión patrimonial. Ustedes tienen sus casas, tienen sus vehículos, tienen sus bienes. Eso es propiedad privada. Eso se regula mediante las normas de derecho común o derecho civil, ¿no? La propiedad estatal, el régimen de la propiedad estatal tiene sus propias normas, y les voy a indicar cómo ha venido esto evolucionando, y las propiedades de las comunidades campesinas y nativas también tienen un régimen especial. Entonces, estos tres grupos coexisten y se diferencian para poder gestionar la propiedad de cada una de ellas. Continuamos, por favor. Bien, la norma por jerarquía, o de más alta jerarquía, es la Constitución Política del Perú. En ella tenemos algunos principios, ¿no?, algunas normas que regulan lo que es el derecho de propiedad, ¿no? Tenemos, por ejemplo, que para lo que es la propiedad privada, señala literal 16 del artículo 2 que toda persona tiene derecho a la propiedad y a la herencia. Entonces, hay una garantía constitucional del derecho de propiedad para todas las personas de nuestro país, ¿no? El artículo 70, en lo que también señala que el derecho de propiedad es inviolable. El Estado lo garantiza.
el derecho de propiedad, dice, se ejerce en armonía con el bien común y dentro de los límites de ley. Entonces aquí ya nosotros vamos percibiendo que si bien el derecho de propiedad es inviolable, es garantizado por el Estado, pero no es absoluto, ¿no? Hay cierta relatividad del derecho de propiedad y los límites son establecidos por ley. ¿Ya? Por ejemplo, ¿no? Por más propietario que una persona sea de un predio, ¿no? No puede en ese predio edificar, ¿no? Lo que no le permite, digamos, los parámetros urbanísticos, ¿no? Y edificatorios. Por ejemplo, no puedo, pues, yo si tengo un predio cerca de un aeropuerto, pretender construir un edificio, ¿no? Por más dinero que tenga, ¿no? ¿Por qué? Porque hay parámetros urbanísticos edificatorios que me van a impedir. Entonces, ese es un límite, por ejemplo, a la propiedad, ¿no? Pero ese límite lo da la ley. ¿Ya? No es tampoco una situación de arbitrariedad de la autoridad administrativa, ¿no? En lo que respecta a la propiedad estatal, que nos dice la Constitución, nos dice que los bienes de derecho, perdón, los bienes de dominio público son inalienables. ¿Qué quiere decir inalienables? Que no se pueden transferir, ¿ya? E imprescriptibles. ¿Qué quiere decir imprescriptibles? Que ningún ciudadano de a pie puede adquirir la propiedad por prescripción adquisitiva, o sea, por la posesión continua, pacífica y por un plazo determinado. Continua, pacífica, pública y por un plazo determinado. Entonces, estos bienes son imprescriptibles, o sea, siempre van a pertenecer al Estado, solamente a los bienes de derecho de dominio público, ¿no? Además, hay una sentencia del Tribunal Constitucional que le agrega una característica más a los bienes de dominio público y señala que son inembargables, ¿no? Respecto a los bienes de dominio privado, hay una ley del 2010 que también le da la condición de imprescriptibilidad, ¿no? Entonces, a la actualidad, todos los bienes del Estado, sean de dominio público, o sea, ¿qué es el dominio público? Aquellos que son de uso público o sirven para la prestación de un servicio público. Y los bienes de dominio privado son los que no tienen esas dos características, o sea, no están dando un servicio público, no son de uso público, ni están brindando un servicio público. En cualquiera de los dos casos, ya es imprescriptible los bienes del Estado, ¿ya? Señala además que los bienes de uso público pueden ser concedidos a particulares conforme a ley para su aprovechamiento económico. Entonces nosotros vemos que hay bienes de uso público, por ejemplo, las carreteras que son concesionadas a particulares para que colaboren con el mantenimiento, la mejora y la ampliación de las mismas, ¿no? Entonces, todo eso está garantizado por la Constitución. Seguimos, por favor. ¿Qué más nos dice respecto a, la Constitución? ¿Qué más nos dice respecto a la propiedad estatal? Señala que son bienes de los gobiernos regionales, los bienes muebles e inmuebles de su propiedad. O sea, les garantiza a los distintos gobiernos regionales propiedad sobre los bienes. Igual a los gobiernos locales, que son las municipalidades provinciales y distritales, también señala la Constitución, en su artículo 196, que son bienes y renta de la municipalidad los bienes muebles e inmuebles de su propiedad. ¿Qué diferencia hay entre bienes muebles y bienes inmuebles? Los bienes muebles son aquellos que pueden ser trasladados de un lugar a otro sin que se desnaturalice, ¿no?, el mismo. Por ejemplo, pues un escritorio, un lacto, todos aquellos que pueden ser trasladados y mantengan su naturaleza son considerados bienes inmuebles. Y los inmuebles son aquellos que no por contradicción son aquellos que no, pues, pueden ser trasladados, ¿no? Entonces, los bienes inmuebles, en otras palabras, son los terrenos, las edificaciones, esos son los inmuebles. Sobre la propiedad de las comunidades campesinas y nativas, la Constitución, en su artículo 88, dice que el Estado apoya preferentemente el desarrollo agrario, garantiza el derecho de propiedad de la tierra en forma privada o comunal en cualquier otra forma asociativa. La propiedad de sus tierras es imprescriptible salvo el caso de abandono previsto en el artículo anterior. Entonces, también les da el carácter de imprescriptibilidad a las tierras de las comunidades campesinas y nativas siempre y cuando sean usadas, ¿no? Si no son usadas y caen en abandono, pues ahí ya no opera la imprescriptibilidad que le garantiza la Constitución a dichas tierras. Continuamos, por favor. Bien, ahora veamos rápidamente en qué consisten
las leyes que regulan la propiedad. Como les estaba comentando al inicio, la propiedad privada es la propiedad común, la propiedad que ejercemos sobre ese poder que ejercemos sobre todos los bienes inmuebles o ya sean muebles o inmuebles, cada persona. ¿Ya? Cada persona, ustedes que me están escuchando, tienen una casa, tienen un departamento, tienen tal vez un vehículo, una moto, tienen su refrigerador, su televisor, todos esos, ustedes ejercen el derecho de propiedad. ¿Dónde se regula ese derecho de propiedad? Se regula mayormente en lo que es el Código Civil. ¿Ya? En lo que respecta a bienes inmuebles, hay leyes especiales como la 27157, que es ley de regulación de edificaciones, del procedimiento declaratorio público y del régimen de unidades inmobiliarias de propiedad exclusiva y de propiedad común, o también denominada propiedad horizontal, que para que entiendan, es el régimen que se emplea en los edificios, ¿no? Donde hay departamentos muy en moda ahora, ellos tienen su propio régimen de cómo convivir en un régimen horizontal, ¿no? Tenemos la ley 29090, que es la ley de regulación de habilitaciones urbanas y edificaciones. Esta norma es empleada cuando se hacen las habilitaciones urbanas, o sea, cuando se crean nuevas urbanizaciones, ¿no? Esta ley tiene que ver mucho con las autorizaciones que brinde el gobierno local ante un pedido de un desarrollador inmobiliario de querer hacer una urbanización en determinado terreno, ¿no? Entonces, ¿cómo va a pasar un predio a ser urbano? Ese tránsito de ser eriazo, rural, ¿no? Pasa a ser un bien eh, eh, urbano, un terreno urbano. Entonces, eso lo regula la ley de habilitaciones urbanas. Además, tenemos la ley 27972, que es la ley orgánica de municipalidades y sus diversas ordenanzas, donde vamos a encontrar la regulación en lo que respecta a la propiedad inmobiliaria. Además, tenemos normas registrales que inciden en cómo registrar los predios, ¿no? Tenemos normas técnicas emitidas por el Colegio de Arquitectos del Perú, en sí. Todas esas normas que tengan que ver con la propiedad privada son leyes o normas que regulan el régimen de la propiedad privada. La propiedad de las comunidades campesinas y nativas, tenemos algunas normas que se encuentran en el Código Civil, y además hay una norma especial como es la ley 26845, que es la ley de titulación de las tierras de las comunidades campesinas de la costa. Se entiende que está por desarrollarse otras leyes porque hay comunidades campesinas también en la sierra y mucho más en la selva, que es el territorio más extenso que tenemos en nuestro país. Continuamos, por favor. Bueno, y así nosotros vamos a llegar a lo que es el régimen de la propiedad estatal. Entonces, actualmente el régimen de la propiedad estatal está regulado por dos sistemas. ¿Ya? Anteriormente, hasta antes del 2018, el régimen de la propiedad estatal solamente era regulado por el Sistema Nacional de Bienes Estatales, ¿no? Sistema Nacional de Bienes Estatales, que se ordenó como sistema funcional a raíz de la dación de la ley 29151, Ley General del Sistema Nacional de Bienes Estatales, en diciembre del 2007. Entonces, esta ley ordenó y creó o lo elevó al rango de sistema a los bienes estatales, ¿no? Entonces se reguló. ¿Y qué quiere decir un sistema? Un sistema, pues, implica que tiene que haber un ente rector que regule al sistema. Entonces se creó el sistema mediante la ley 29151 y además designó quién era el ente rector, la Superintendencia Nacional de Bienes Estatales, o conocida con sus siglas de SBN. ¿Por qué SBN? Porque anteriormente se denominaba Superintendencia de Bienes Nacionales. Entonces, Superintendencia de Bienes Nacionales, sus siglas SBN. Cuando crean el sistema y modifican el nombre de la superintendencia, pasó a llamarse, como hasta ahora, Superintendencia Nacional de Bienes Estatales. Entonces sería SNBE. Sin embargo, la propia ley le dice que podía seguir usando las siglas de SBN, ¿no? Por eso hasta ahora se le conoce como SBN.
Y desde que se creó como sistema, porque anteriormente habían otras normas que regulaban la propiedad estatal, ¿no? Cuando se crea como sistema, con esta norma, ha venido funcionando y este sistema se encargaba de gestionar, regular la gestión de los bienes, tanto muebles como inmuebles, ¿ya? De propiedad estatal. Y cuando se refería a los bienes inmuebles no hacía ningún distingo, ¿no? De tal suerte, ¿no? De tal suerte que a un bien estatal uno le podía denominar predio estatal, inmueble estatal, bien inmueble estatal. No había ninguna, digamos, distingo. Era indistintamente denominarle con los nombres que le acabo de mencionar. Ya. Pero, ¿qué pasa? En el 2018, se emite el decreto legislativo 1439, que es el decreto legislativo que crea el Sistema Nacional de Abastecimiento. ¿Y qué trae consigo? Que el Sistema Nacional de Abastecimiento determina, ¿no?, que los bienes muebles pasen a este sistema administrativo. Y de los bienes inmuebles pasen una parte a ser normados por el Sistema Nacional de Abastecimiento. Entonces ahí como que se parte, ¿no? O sea, la propiedad estatal ahora está regulada por dos sistemas, por el Sistema Nacional de Bienes Estatales, que se ha quedado solamente con terrenos, o sea, es competente para gestionar, regular lo que son terrenos, ¿no? Pero donde hay edificaciones, ¿no? Edificaciones, donde hay construcciones, como una sede administrativa, ¿no? Esos son regulados por el Sistema Nacional de Abastecimiento. Y ahora diferencian los términos, ¿no? Ahora el Sistema Nacional de Bienes Estatales regula lo que se conoce como predios estatales, ¿ya? Porque son terrenos sin construcción. Mientras que las edificaciones, ¿no? El Sistema Nacional de Abastecimiento le ha acuñado el término bienes inmuebles, ¿ya? Bienes inmuebles. Entonces, cuando se refieran a los bienes que son de competencia del Sistema Nacional de Abastecimiento, van a tener que emplear el término bienes inmuebles. Y cuando quieran referirse a los terrenos que son normados y regulados por el Sistema Nacional de Bienes Estatales, tendrán que ser solamente predios estatales o predios, ¿no?, de propiedad estatal. Dicho esto, ¿no?, ha sido una manera introductoria para que ustedes refrescarles cómo están ahora regulados los bienes del Estado, ¿no?, los de propiedad estatal. Básicamente, ahorita nos ceñimos a lo que son bienes inmuebles. Entonces, la normativa del Sistema Nacional de Bienes Estatales es, como le dije, su ley de creación, que es la 29151, denominada Ley General del Sistema Nacional de Bienes Estatales. Ustedes saben que para que entre en vigencia una ley tiene que tener un reglamento. El reglamento actual ha sido aprobado mediante Decreto Supremo 008 del año 2021, vivienda. ¿Por qué? Porque la SBN es un ente que está adscrito al Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento. Vale decir también que antes, o sea, tuvo un primer reglamento, ¿no? Un primer reglamento que fue del año 2008, el 007-2008. Ese fue derogado por el actual. Y además regulan distintos actos a través de las directivas, ¿no? Como les dije, la SBN es el ente rector y como ente rector regula. Y la propia ley les faculta que la regulación que emita el ente rector es a través de directivas. Y caso similar lo vamos a ver en el otro sistema. El Sistema Nacional de Abastecimiento nace con la dación del Decreto Legislativo 1439, allá en el año 2018, y como le dije, el decreto legislativo tiene rango de ley. ¿Cuál es la diferencia? Que la ley la emite el Congreso, pero el Congreso a veces delega facultades al Poder Ejecutivo. Entonces, cuando el Poder Ejecutivo emite una norma con rango de ley, ya no se llama ley, porque ese nombre solamente está, digamos, destinado para ser empleado, ¿no?, por el Congreso. Entonces, cuando el Poder Ejecutivo, a través de delegaciones de poderes, emite una norma con rango de ley, se llama decreto legislativo, ¿ya?
Entonces, pero son de igual rango, tienen la misma jerarquía. Entonces, igual, como es una ley o tiene rango de ley, para su vigencia también necesitaba de un reglamento. Este reglamento fue aprobado mediante Decreto Supremo número 2017 del año 2019. Entonces ahí entró en vigencia, entró en vigor este sistema. Y actualmente la directiva que regula los actos de gestión, de adquisición y disposición final, que lo vamos a ver más adelante, es la directiva 002-2021, ¿no? Denominada directiva que regula actos de adquisición y disposición final de bienes inmuebles. Entonces, este es el marco legal. De manera general, nosotros nos vamos a centrar en la directiva 002 y dentro de esta directiva en dos actos. Esta directiva, les adelanto, son 6 actos los que regulan. Nosotros vamos a ver en este webinar solamente dos actos de disposición. Bien, continuamos, por favor. Bien, y llegamos a la directiva 002. Esta directiva fue publicada, o la resolución que la aprobó, la 009-2021, fue publicada el día 5 de junio del 2021. ¿Ya? Entonces, estamos hablando que ya tenemos 3 años de vigencia, 3 años y nos vamos por los 2 meses, ¿no? Pero en estos 3 años y 2 meses casi de vigencia, esta directiva ya ha sufrido algunas modificaciones. Ahí tenemos, ya tiene 4 modificaciones. Las modificaciones fueron aprobadas mediante resoluciones electorales. Tenemos la 016 del 2021, la 04 del 2022, ¿no? La 013 del 2023 y la 09 del 2024. Esta última fue publicada el 29 de junio del presente año, ¿no? Entonces ya tiene algunas modificaciones. Seguimos, por favor. Y ya que entramos a la directiva 002, ¿no? Veamos cuál es el objeto de esta directiva. Sí, por favor, continuemos con las diapositivas. Ya. El objeto de la directiva es regular actos de adquisición de predios y bienes inmuebles privados, así como la disposición final de bienes inmuebles de titularidad del Estado o de las entidades para su adecuada gestión dentro del marco del Sistema Nacional de Abastecimiento. A ver, me detengo un ratito acá para precisarles algo. Les acabo de señalar que todo lo que es terrenos o predios, ¿no?, del Estado son regulados por el otro sistema, el Sistema Nacional de Bienes Estatales. Y lo que son bienes inmuebles, le dije que bienes inmuebles son las edificaciones que son de propiedad del Estado o de propiedad de las distintas entidades públicas. Ya. Entonces, pero esta directiva regula actos de adquisición. ¿Qué quiere decir actos de adquisición? Aquellos, ¿no?, actos por los que el Estado o las distintas entidades se van a hacer del derecho de propiedad. ¿Ya? Entonces, aquí, digamos, hay una manera de excepción, porque la modificación a la ley 29151 como una disposición final le permite a la Dirección General de Abastecimiento como ente rector del Sistema Nacional de Abastecimiento normar sobre la adquisición de predios privados, o sea, aquel predio privado que va a ingresar, ¿ya?, a la esfera de la propiedad estatal está regulada en esta directiva. Pero ojo, solamente de manera gratuita, ¿ya? O sea, ¿cuál es el acto de liberación por excelencia de la donación? Entonces, si un privado, ¿no?, pretende donar, ya sea a una entidad pública o al Estado, entonces tiene que aplicar esta directiva, ¿ya? Bienes inmuebles, o sea, aquellas construcciones de privados, de personas naturales o jurídicas, que quieran ser donadas en favor del Estado o de sus distintas reparticiones o entidades públicas, también es regulada por esta directiva, ¿ya? Y esos son los actos de adquisición. Y la disposición final son 2 tipos de actos. Tenemos los actos de administración y tenemos los de disposición, ¿ya? Entonces, eso lo vamos a ver más adelante. Seguimos.
el alcance de esta directiva. El alcance del Sistema Nacional de Abastecimiento, nosotros lo vamos a encontrar en el artículo 3 del Decreto Legislativo 1439. ¿Ya? Ahí tenemos sector público no financiero y sector público financiero. ¿Ya? Y dentro del sector público no financiero también vamos a tener tres categorías. Esta directiva solamente alcanza una de las categorías o una de las secciones del sector público no financiero y las expresa textualmente, ¿no? ¿A quiénes alcanza esta directiva? Al Poder Ejecutivo, comprende los ministerios, los diversos programas, proyectos especiales y organismos públicos adscritos a los ministerios. Tenemos también el Poder Legislativo, que es el Congreso de la República. El Poder Judicial, que son la Corte Suprema y las distintas Cortes Superiores, ¿no? A nivel nacional. Tenemos los organismos que tienen autonomía constitucional, ¿no? Como el Ministerio Público, Jurado Nacional de Elecciones, la Oficina Nacional de Procesos Electorales, ¿no? Tenemos la RENIEC, la Junta Nacional de Justicia, el Despacho Presidencial, Tribunal Constitucional, perdón, la Defensoría del Pueblo, Tribunal Constitucional, la Contraloría General de la República y la Superintendencia de Bancas y Seguros y AFPs, ¿no? Todos ellos son organismos que tienen autonomía constitucional. También tiene de alcance esta directiva para las universidades públicas, los gobiernos regionales, los distintos gobiernos locales, que son los municipales, y los organismos públicos de los niveles de gobierno regional y local, ¿no? Todos ellos. Entonces, hay sector público financiero que sí están dentro del sistema, pero por el momento no han sido incluidos en la regulación con esta directiva, ¿no? Seguimos, por favor. Ya, y hay justo lo que les decía, las empresas públicas no financieras, otras formas organizativas no financieras, estos pertenecen al sector público no financiero. Y las entidades del sector público financiero están detalladas en el artículo 3 del Decreto Legislativo 1439, efectúan la adquisición y disposición final de sus bienes inmuebles conforme a sus leyes de creación y demás normas que emitan sobre la materia, en tanto la Dirección General de Abastecimiento emita las disposiciones que le fueran aplicables, ¿no? Entonces, hay también un encargo normativo para que la Dirección General de Abastecimiento, de manera progresiva, emita las disposiciones que van a ser aplicables a esta entidad, ¿eh? A estas entidades. Seguimos, por favor. Bueno, la directiva misma ha señalado que infraestructuras a qué infraestructura no les aplicable la directiva, ¿no? Señala, la infraestructura de servicio público como obras de captación, de conducción, de potabilización, almacenamiento y regularización de agua potable, ¿no? Emisores, colectores, primarios, de planta de tratamiento, redes de distribución de energía, antenas, redes de distribución y tanques de agua potable, ¿no? No son considerados bienes inmuebles en el marco del Sistema Nacional de Abastecimiento y se regula por la normativa de la materia, no le siendo aplicable la presente directiva. Entonces, esta es, digamos, una excepción, ¿ya? Una excepción. Las infraestructuras no pertenecen al Sistema Nacional de Abastecimiento, no son reguladas por la presente directiva. Seguimos, por favor. ¿Qué otra excepción? ¿No? La otra excepción son los espacios públicos. Posteriormente, a la creación del Sistema Nacional de Abastecimiento, se emite la Ley 31199, que es la Ley de Gestión y Protección de los Espacios Públicos, ¿no? Como las zonas para la recreación pública, como calles, plazas, ¿no? Parques, áreas verdes, ¿no? Y estas tampoco les es aplicable la presente directiva. Entonces, todo lo que son espacios públicos de recreación, complejos deportivos, no es aplicable la directiva. Les preguntarán, ¿y con qué normas se gestionan? Con las normas del otro sistema, del Sistema Nacional de Bienes Estatales, ¿no? Porque son solamente
Dos sistemas los que regulan la propiedad estatal. Si no pertenecen a uno, deben pertenecer al otro. Continuamos, por favor. Bien, en resumen, les dije que la directiva regulaba actos de adquisición, ya les dije, ¿no? Son aquellos que permiten que las entidades públicas obtengan predios, les dije por qué, y bienes inmuebles privados a través de donación, así como obtener bienes inmuebles privados a través de la dación en pago. O sea, regula dos actos, donación, dación en pago. Son actos de adquisición. Como un bien inmueble o un terreno pasan de la esfera privada a la esfera pública. ¿Ya? Y la disposición final es un término en el cual están comprendidos los actos de administración y los actos de disposición de bienes inmuebles. ¿Cuál es la diferencia? En el acto de adquisición no hay traslado de dominio, no hay traslado del derecho de propiedad, mientras que en el acto de disposición sí existe el traslado de derecho de propiedad. Hoy día vamos a ver los actos de disposición. Les recuerdo que los actos de administración regulados son dos. Está la afectación en uso y está la demolición. Y lo que nos interesa ver hoy día son los actos de disposición. Dice que son aquellos actos a favor de una entidad pública que implican el traslado de la propiedad del bien inmueble, como la transferencia, entre otros. El otro es la permuta, ¿no? Con la finalidad de destinarlo al uso público o a la prestación de algún servicio público. Continuamos, por favor. Bien, acá está en resumen los 6 actos que regula la directiva. En los actos de adquisición, ya les dije, tenemos la donación, la dación en pago. En los actos de adquisición tenemos la afectación en uso, la demolición. Y en lo que respecta a acto de disposición, que es el tema de hoy día, tenemos la transferencia de bienes inmuebles y tenemos la permuta. Esos dos actos los vamos a desarrollar hoy mismo. Continuamos, por favor. Bueno, dicho esto, ya nos metemos de lleno a lo que es el tema del webinar, que es la transferencia de bienes inmuebles. ¿Seguimos? ¿En qué consiste la transferencia? La transferencia de bienes inmuebles es el traslado de propiedad. O sea, la entidad propietaria deja de tener el derecho de propiedad y se lo transfiere, se lo traslada a la entidad beneficiaria, ¿no? De un bien inmueble, ya les dije que es un bien inmueble, son las edificaciones, ¿no? Aquellos bienes ya, de dominio privado, de libre disponibilidad a favor de las entidades públicas o del Estado representado por la DGA, a título gratuito para que se destinen al cumplimiento de la finalidad vinculada con el uso público o con la prestación de servicio público o para que se incorporen a la cartera inmobiliaria. Es de carácter excepcional y reservado. Vayamos por partes. Vayamos por partes. ¿Qué es lo que desprende esta definición? Que solamente se puede transferir bienes de dominio privado. ¿Por qué? Porque ya hemos visto que los bienes de dominio público, ¿no?, por mandato constitucional son inalienables, o sea, no se pueden transferir. Hay un impedimento normativo del más alto rango, que es la Constitución Política del Perú, que le ha dado la característica de inalienabilidad a los bienes de dominio público. Por lo tanto, por descarte, solamente quedan los bienes de dominio privado. ¿Y cuáles son los bienes de dominio privado? Recordemos, son aquellos en los cuales no son de uso público, son de propiedad del Estado o de cualquier entidad pública, en el cual el mismo que no es de uso público y tampoco en él se presta un servicio público. Entonces, estos bienes sí son pasibles de transferirse. Pero este bien tiene que estar de libre disponibilidad o tiene que ser de libre disponibilidad. ¿Qué significa de libre disponibilidad? Que no pues tenga ningún impedimento para su transferencia. ¿Qué quiere decir eso? Que no esté ocupado por un tercero, por ejemplo, que no esté embargado, ¿no?, por alguna medida cautelar, ¿no?, de alguna autoridad competente, puede ser un juez, puede ser un ejecutor coactivo, ¿no?, puede ser un árbitro. Entonces, que esté libre, de libre disponibilidad. Ya, este traslado, ¿a favor de quién será? De cualquier entidad pública. ¿Ya? De cualquier entidad pública puede ser beneficiada con el traslado. ¿Ya? Pero también puede ser beneficiado el Estado. ¿Ya? Cuando se pretende trasladar un bien inmueble a favor del Estado, ¿quién representa al Estado?
en la gestión inmobiliaria es la Dirección General de Abastecimiento. Un bien del Estado siempre va a ser representado por la Dirección General de Abastecimiento. Este traslado es a título gratuito, o sea, no hay de por medio una contraprestación económica. ¿Ya? No. En el derecho común se le llama donación, ¿no? Yo te dono porque tú no me vas a retribuir económicamente. Es un acto de liberalidad. Yo me libero de un bien a favor de otra persona. Eso es gratuito. ¿Ya? Eso, para que lo entiendan, que se llama donación en el derecho común, en este régimen de la propiedad estatal de bienes inmuebles, ¿no? Ha querido el sistema denominarle transferencia de bienes inmuebles. Entonces, para que ustedes lo entiendan, cuando escuchen transferencia de bienes inmuebles, háganse la idea que es un traslado de manera gratuita. Pero el beneficiario siempre va a ser una entidad pública o el Estado. ¿Ya? Si es el Estado, va a tener que intervenir la DGA como receptor o beneficiario del bien inmueble de dominio privado. Pero ojo, esta transferencia tiene una finalidad. ¿Ya? Esa finalidad va a ir siempre con la transferencia. No puede haber una transferencia sin esa finalidad. ¿Y esa finalidad en qué consiste? ¿Ya? En que el bien que se va a transferir, ya sea a favor del Estado o ya sea a favor de una entidad pública, debe servir para el uso público o para la prestación de un servicio público. O sea, es una finalidad pública. ¿Ya? Porque quien lo recibe, si no lo emplea en lo que se ha manifestado en la finalidad, simplemente revierte el bien, vuelve al propietario que lo transfirió, ¿ya? Pero ¿qué pasa si lo recibe el Estado? O sea, si lo recibe la DGA. ¿Cuál es la finalidad pública de la DGA o del Estado como receptor de un bien transferido? Es para incorporarlo a la cartera inmobiliaria pública. Adicionalmente, le da dos características a lo que es transferencia de bienes inmuebles. Le dice que es excepcional, tiene el carácter excepcional y residual. ¿Qué significa residual? Que ya no he podido emplear otro tipo de actos, por lo tanto, de manera residual, como última ratio, solamente me queda aplicar lo que es la transferencia. Y esto le digo ¿por qué? Porque por excelencia, el acto, digamos, de gestión de bienes inmuebles es la afectación en uso, ¿no? Que seguramente lo van a tener que recordar en un otro webinar o ya lo han visto en algún webinar anterior. Bien, proseguimos. Les decía que la transferencia implica una finalidad. Yo, como entidad A, le transfiero a la entidad B para que lo dedique, por ejemplo, a su sede institucional, un inmueble. ¿Ya? Por ejemplo, puedo que sea una municipalidad, le digo, yo te transfiero este bien inmueble para que lo dediques a tu sede institucionalidad, sede institucional. Entonces, ¿pero qué pasa? Que esa municipalidad en ese interín, ¿no? A lo mejor le ha quedado muy corto, muy chico, ¿no? El bien inmueble que se le transfirió, entonces él quiere cambiar de finalidad. Pero esa finalidad tiene que ser siempre pública. Entonces, la pregunta es, ¿puede cambiarse la finalidad de un bien inmueble que ha sido transferido? La respuesta es sí. ¿Ya? Vamos a suponer en el ejemplo que les dije que se les donó a una municipalidad para su sede institucional y ellos ya consiguieron una sede más amplia y quieren cambiarle la finalidad. Pues, por ejemplo, acá quiero hacer una biblioteca municipal. Entonces tienen que decirle a su transferente, cambio de finalidad. Dice, la entidad pública beneficiaria, en el ejemplo que les acabo de decir, que es la municipalidad, ¿no? Puede solicitar el cambio de finalidad para el que fue transferido el bien inmueble, siempre que lo sustente debidamente y continúe brindando un uso público o servicio público. En el ejemplo que les he dado, la municipalidad lo recibió para sede institucional, ahora lo requiere para una biblioteca municipal. Entonces,
¿Sigue habiendo un uso público? ¿Una finalidad pública? Sí, ¿no? Porque va a brindar un servicio público de biblioteca municipal. Bien, entonces sí es posible hacer ese cambio de finalidad, pero tiene que solicitar. ¿Ya? ¿Solicitarlo a quién? A la entidad que se lo transfirió. Porque si no, estaría incumpliendo y eso es pasible de que se pueda revertir, ¿ya? Que puedan revertir la propiedad nuevamente a la entidad transferente. ¿Es posible transferir cuotas ideales? ¿Qué son las cuotas ideales? Se han dado casos, no son muy comunes, pero sí existen casos en que el Estado o alguna entidad pública no es propietaria del 100% del derecho de las acciones de un bien inmueble, ¿no? A ver, por ejemplo, que yo recuerde, he visto un inmueble en Chiclayo donde es propiedad del Ministerio de Economía y Finanzas por una deuda, por una ley especial, donde el Ministerio de Economía y Finanzas es propietario, si no me falla la memoria, del 17 punto y tanto de derechos y acciones de ese bien inmueble. ¿Ya? Y el resto es una sucesión intestada, me parece, ¿no? Entonces, si esta entidad, Ministerio de Economía y Finanzas, en algún momento pretende transferir eso a favor de otra entidad, ¿no? Podría hacerlo, la norma sí permite, ¿no? Que esos derechos de acciones, denominados también cuotas ideales o alícuotas, puedan ser pasibles de transferencia. Entonces dice, las entidades públicas o el Estado representado por la Dirección General de Abastecimiento copropietarias de un bien inmueble pueden efectuar la transferencia de sus cuotas ideales, aplicando lo que fuera pertinente el trámite regulado en el artículo 37 de la presente directiva. El artículo 37 de la directiva 002 es el trámite para aprobar lo que es la transferencia de bienes inmuebles. Continuamos, por favor. Bien, ahora, ¿cómo o qué se requiere para iniciar un trámite de transferencia de bien inmueble? ¿No? Se requiere que se presente una solicitud. ¿A quién se va a presentar la solicitud? Se va a presentar a la entidad propietaria. Si el propietario es el Estado, ¿ante quién se presenta? Ante la Dirección General de Abastecimiento. ¿Ya? ¿Y qué va a contener esta solicitud? Va a contener nombres, apellidos completos, domicilio, números de documento nacional de identidad o carnet de extranjería de la máxima autoridad administrativa de la entidad pública a quien sea o a quien este haya delegado. Cuando hablan de máxima autoridad administrativa, por favor, deben entender que eso lo van a encontrar en su reglamento de organización y funciones. En ese instrumento de gestión denominado ROF, ahí va a estar determinado quién es la máxima autoridad administrativa. Esa autoridad administrativa o la que esa autoridad administrativa delegue esas funciones es la que tiene que suscribir la solicitud, perdón, de transferencia de bien inmueble. ¿Qué más debe contener esta solicitud? La expresión concreta del pedido, indicando el área, la ubicación del bien inmueble, así como el uso público o el servicio público para el cual lo requiere. ¿No? En el ejemplo que les di, si la municipalidad quiso que se le transfiera un bien inmueble, dijo, yo lo requiero para sede institucional. O tal vez yo lo requiero para biblioteca municipal, para el uso, que tiene que sustentar el uso público que le va a otorgar el bien. Se sustenta en un informe técnico, un informe legal, ¿no? Donde sustenten la finalidad para la cual requieren, así como la evaluación registral del citado inmueble, su condición legal y técnica, utilizando los diversos aplicativos, ya sea el Sinaví, GeoCadmin, GeoYacta, Google Earth, etc. Hay varios aplicativos que ayudan a elaborar este informe técnico y legal que requieren para sustentar la solicitud. Además, un plano perimétrico ubicación, ¿no? Georreferenciado a la red geodésica geocéntrica nacional en coordenadas UTM a escala apropiada, indicando la zona geográfica
y en datum oficial vigente, autorizado ya sea por un ingeniero, un arquitecto o un geógrafo debidamente habilitado. ¿Qué quiere decir? Que esté colegiado y que haya pagado su colegiatura y tenga un certificado de habilitación o habilidad, ¿no? Igualmente, un plano de distribución, ¿no? Por niveles del bien inmueble autorizado por ingeniero civil, arquitecto habilitado. Memoria descriptiva indicando la ubicación, el área, los linderos, las medidas perimétricas y la zonificación, autorizado por ingeniero o arquitecto habilitado. Fotografías, estas fotografías tienen que estar fechadas, ¿no? Con una antigüedad no mayor a 30 días hábiles previos a la presentación de la solicitud. Y el certificado de parámetros urbanísticos y edificatorios que acredite que la finalidad a la cual se destina el bien, cuya transferencia se solicita, sea compatible con la zonificación donde se ubica el citado bien inmueble. Entonces, tiene que haber compatibilidad del uso con la zonificación. ¿Eso dónde lo vamos a encontrar? En el certificado de parámetros urbanísticos y edificatorios. ¿Quién emite eso? La municipalidad, ¿no? Del lugar donde está ubicado el bien inmueble del cual solicitan la transferencia. Continuamos, por favor. ¿Qué pasa si no puedo encontrar el certificado de parámetros urbanísticos y edificatorios? ¿No? Entonces, la entidad puede presentar el certificado de zonificación y vías vigente siempre y cuando éste acredite que la finalidad, ¿no? Es compatible es compatible con la zonificación donde se ubica el bien inmueble. Cualquiera de los dos certificados, ya sea el de parámetros urbanísticos y edificatorios o el de zonificación y vías, pueden ser válidos siempre y cuando de ellos se pueda acreditar que la zonificación es compatible con la finalidad que se le pretende dar, ¿ya? ¿Qué pasa si lo requiere un gobierno regional o un gobierno local? O sea, si el solicitante es un gobierno local y un gobierno regional o un gobierno local. Adicionalmente, ¿no? Se les va a requerir el acuerdo de consejo regional o el acuerdo de consejo municipal, donde en estos acuerdos se apruebe el requerimiento para transferencia de bienes, donde los consejos digan sí, autorizamos, ¿no? A la máxima autoridad administrativa a que inicie la solicitud de transferencia de determinado bien. Eso es lo que... Continuamos, por favor. Para el cambio de finalidad, ¿qué pasa si ya se otorgó la transferencia de un inmueble con determinada finalidad? ¿Ya? Y se quiere hacer un cambio de finalidad. ¿Ya? La solicitud de cambio de finalidad del bien inmueble transferido se requiere los solicitados en los literales A y H. ¿Ya? O sea, en literal A, el nombre de la máxima autoridad, ¿no? Y en el H es el certificado de parámetros urbanísticos edificatorios. Eso se debe presentar en la solicitud de cambio de finalidad. Y el sustento técnico legal correspondiente, ¿no? Por parte de la Oficina General de Administración o la que haga sus veces, ¿ya? O del órgano que tenga asignada la función de administración de bienes inmuebles según instrumento de gestión. Ya le dije cuál es el instrumento de gestión, es el ROR, ¿no? Conforme al anexo 5 de la presente directiva. Este anexo 5 y este requisito que les acabo de mencionar han sido incluidos en la última modificatoria de la directiva, ¿no? O sea, este requisito está vigente a partir del día 30 de junio, ¿no? Al día siguiente de su publicación, que fue el 29 de junio. El anexo 5 ya también fue elaborado y aprobado mediante esta resolución de resolución directoral, perdón, 009-2024. Señala la directiva que una vez emitida la resolución que aprueba la transferencia del bien inmueble o cuota ideal, la entidad pública titular del bien inmueble o la DGA, según corresponda, proceden a efectuar la entrega del bien inmueble, para lo cual suscriben el acta de entrega-recepción. Esta acta de entrega-recepción también hay un anexo que es el anexo 1 de la directiva. ¿Ya? Entonces ya se les ha facilitado y se ha estandarizado los documentos de uso común para la gestión de los actos que están regulados en esta directiva. Continuamos, por favor.
En los casos que la entidad pública solicitante requiera transferencia de un inmueble para ejecución de un proyecto de inversión, o sea, la entidad lo requiere para ejecutar un proyecto de inversión, debe presentar la ficha técnica o el estudio de preinversión a nivel de perfil, ¿no? Elaborados conforme a las disposiciones del Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Recursos. Estos documentos que presenta tienen carácter de declaración jurada. Lo mismo va a ocurrir si cuando solicitan cambio de ejecución pretenden en el cambio de finalidad ejecutar un proyecto de inversión. Igual, les van a pedir la ficha técnica o el estudio de preinversión, ¿no? Y estos documentos tienen carácter de declaración jurada, ¿ya? Estos documentos se elaboran conforme a la normativa prevista por el Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones. Continuamos, por favor. Trámite para la transferencia de un bien inmueble. Recibida la solicitud, ¿no? Se verifica que la documentación presentada. De ser necesario, se requiere de la entidad solicitante aclaración, precisión o presentación de documentos complementarios. Se le otorga 15 días, ¿no? Por razones debidamente justificadas, pueden pedir una ampliación por el mismo plazo por única vez. ¿Ya? Si se les dio 15 días, ¿no? Y dentro de estos 15 días, o se les dio una ampliación del plazo, que son 15 días adicionales, y dentro de ese plazo adicional, la entidad solicitante no cumple, simplemente se da por concluido el trámite y se le comunica que se ha concluido el trámite. ¿Ya? Pero eso no implica que no vuelva a presentar. ¿Ya? Se da por concluido el trámite porque ya se venció el plazo que se le otorgaron, nada más. ¿Ya? Ese es para que ese expediente no quede abierto, digamos, no esté vigente. Entonces se da por concluido y ellos pueden nuevamente volver a solicitar. Con la información que se ha recibido, ¿no? Y en caso la entidad propietaria considere necesario efectuar una inspección técnica, ¿no? Para verificar in situ la situación física del bien, o en caso contrario, la evaluación técnica se efectúa en gabinete con el apoyo de los aplicativos de herramienta informática. Ahora, recuerden que esta directiva se dio pues en la época de pandemia, ¿no? Entonces, por eso se había previsto que esta inspección pueda ser realizada o la evaluación puede ser realizada en gabinete. Ahora ya no hay ese impedimento, entonces se sugiere que realmente mejor sea in situ. Continuamos, por favor. Continuamos. Si la entidad pública titular del bien o la DGA, según sea el caso, considera no aceptar, ¿no?, la solicitud planteada de transferencia, simplemente comunica dicha decisión y da por concluido el trámite. ¿Qué quiere decir esto? Que no hay la obligación, pues porque te lo piden, transferirlo. Si la entidad propietaria o la DGA, si el bien inmueble es del Estado, considera que no corresponde transferirlo, simplemente le comunica que no ha sido aceptada su solicitud y se da por concluido el trámite. Si es que sí se ha aprobado, la máxima autoridad administrativa de la entidad pública, ¿no?, mediante resolución aprueba la transferencia, ¿ya? Si el bien es de titular del Estado, quien aprueba la transferencia es la Dirección General de Abastecimiento. El trámite de transferencia culmina luego de realizar la inscripción correspondiente en el registro de predios de la SUNAR y con la entrega del bien. Y hemos dicho cómo se hace la entrega mediante la suscripción del acta entrega-recepción conforme al anexo 1 de la directiva. Continuamos, por favor. Pero esta transferencia implica que la entidad que lo recibe, la entidad beneficiaria, tiene que cumplir ciertas obligaciones. ¿Cuáles son estas obligaciones de la entidad beneficiaria? Cumplir con la finalidad para la cual fue transferido el bien inmueble o la cuota ideal. Asumir los gastos administrativos, tributarios, mantenimiento de servicios u otros que se deriven de la transferencia del inmueble. Asumir la defensa administrativa, judicial o extrajudicial. Cumplir con las obligaciones que se impongan al otorgarle el bien inmueble a fin de garantizar el mejor uso o máximo aprovechamiento, inscribir y o regularizar la declaratoria de fábrica u otros actos de saneamiento. No otorgar el bien inmueble en garantía, obtener la declaratoria de habilidad del proyecto de inversión, si es que lo han solicitado para ejecutar un proyecto de inversión,
cumplir con los plazos, con la normativa y los plazos del Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones, cumplir con las diversas normativas, por ejemplo, de parámetros urbanísticos, autorizaciones relacionadas con el bien inmueble. Por ejemplo, si lo han solicitado para hacer un proyecto de inversión y van a ejecutar una construcción, pues tendrían que cumplir con sacar las licencias de demolición o de construcción, ¿no? O sea, cumplir con toda la normativa, digamos, conexa a la ejecución de un proyecto de inversión, ¿no? Entonces, si no cumplen, van a incurrir en causal de incumplimiento y eso trae consigo la reversión. Continuamos, por favor. Ya, les hablaba que si no se cumple, ¿no? Hay la reversión. ¿En qué consiste la reversión de dominio? Dice, en caso, la Dirección General de Abastecimiento, mejor dicho, en caso que la entidad transferente, ¿no? Verifique a través de inspecciones técnicas, ¿no? U otros medios que permitan realizar constatación que la entidad que ha sido beneficiada no cumple con las obligaciones establecidas en la reversión, revierte el dominio. ¿Ya? Para eso hay un ligero trámite que le da 15 días para que le comunique esa situación para que haga su descargo. Es como un derecho de defensa, ¿ya? Si considera que este incumplimiento no es imputable a la entidad, simplemente da por concluido el trámite de reversión. Si considera que el incumplimiento es por causa atribuible a la entidad, entonces continúa con el procedimiento de reversión. La máxima autoridad administrativa, o sea, la misma que aprobó la transferencia, es la que aprueba la reversión de dominio, ¿ya? Bueno, si quien aprobó fue la DGA, igual la DGA va a tener que aprobar, así como aprobó la transferencia, aprueba también la reversión. Continuamos, por favor. Bien, ahora veamos el otro acto de disposición, que es la permuta. ¿En qué consiste la permuta? La permuta de bienes inmuebles es de carácter excepcional, al igual que la transferencia. Permite a las entidades públicas y al Estado, representado por la Dirección General de Abastecimiento, efectuar el intercambio recíproco de bienes inmuebles de su propiedad. O sea, va a haber un intercambio. Yo te doy un inmueble y a cambio recibo otro bien inmueble, a fin de destinarlos al uso público. O sea, la finalidad intrínseca a todo acto de gestión de bienes inmuebles es que sea destinado como uso público o para la prestación de un servicio público. No se puede desligar de eso, es indesligable, ¿no? En caso de que los bienes de titularidad del Estado, estos se incorporan a la cartera inmobiliaria pública. ¿Qué quiere decir esto? Que si es el Estado representado por la DGA quien va a recibir un bien inmueble a cambio de otorgar otro, el bien que recibe lo va a destinar a la cartera inmobiliaria pública. Una cartera que va a permitir posteriormente, pues, para otorgar otros derechos, ya sea afectación en uso a favor de otras entidades, ¿no? Porque para eso sirve la cartera inmobiliaria pública, para poder dotar de bienes inmuebles a las diversas entidades públicas. Continuamos, por favor. Bueno, para que proceda la permuta es necesario conocer el valor de los bienes inmuebles. Entonces, las entidades públicas, ¿no?, que van a participar en una permuta deben efectuar la valorización de los bienes inmuebles objeto de permuta. ¿Cómo se realiza esta valorización? ¿No? Mediante el Reglamento Nacional de Tasaciones. O sea, aplicamos las normas y el trámite, la modalidad que se encuentran plasmadas en el Reglamento Nacional de Tasaciones. El actual Reglamento Nacional de Tasaciones fue aprobado mediante la Resolución Ministerial 172-2016-Vivienda, ¿no? Y esta tasación tiene que ser a valor comercial, ¿ya? Te dirán, ¿qué es el valor comercial? Bueno, en ese reglamento hay diversos tipos de tasaciones, ¿no?
Y uno de esos es el valor comercial. Entonces tendrán que emplear esa fórmula para obtener el valor comercial de los bienes inmuebles que son objeto de permuta. ¿Qué nos dice esta tasación? Dice que como primer rango se debe solicitar a la Dirección de Construcción, ¿no? Es una dirección que pertenece a la Dirección General de Políticas y Regulación de Construcción y Saneamiento del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, ¿no? Ellos son los encargados de esta Dirección de Construcción, a ellos se les solicita para que realice la tasación. ¿Qué pasa si ellos les responden y dicen no podemos realizar la tasación? ¿No? Entonces, como segundo rango, permite la norma solicitar a una persona jurídica especializada en la materia, o sea, una empresa especializada en tasaciones, ¿no? Tal vez por un tema de desplazamiento, a lo mejor me encuentro en un lugar donde no es posible la contratación de la empresa especializada en tasaciones, entonces como tercer rango tengo la posibilidad de contratar a un perito tasador. ¿Ya? ¿Quién es un perito tasador? Bueno, ahora, ¿no? A partir del 2017 ya hay un registro, ¿no? Administrativo de peritos tasadores. ¿Dónde lo encontramos? Igual, en la Dirección de Construcción del Ministerio de Vivienda. Ahí va a haber, entonces, busco la relación y gestiono la contratación de un perito. Pero ya no se puede contratar el perito como último rango, queda que la tasación lo haga un profesional de la entidad pública titular del bien inmueble. O sea, te da hasta 4 posibilidades de cómo poder hacer la tasación, ¿ya? La valorización, ¿no? O la tasación tiene una vigencia de 8 meses. Quiere decir que desde el yo se tiene ya el valor, tengo 8 meses para poder realizar la permuta, ¿no? Y si no logro concluir con la resolución que apruebe la permuta dentro de 8 meses, no va a quedar otra alternativa que actualizar, ¿ya? Actualizar dicha tasación. Pasados los 8 meses, dejó de tener vigencia. Si no concluir el procedimiento de permuta, no me va a quedar otra alternativa que volver a actualizar, o sea, hacer otro informe de tasación del bien inmueble. Acá hay algo muy importante que nos dice la directiva, dice, en caso exista diferencias entre el valor comercial de los bienes inmuebles a permutar, o sea, uno sea un valor más alto que el otro, o sea, una diferencia considerable, ¿no? Las entidades públicas definen la forma de compensación, o sea, ¿cómo compenso esa diferencia? O tal vez la exoneración de la misma, o sea, que ellos debe quedar plasmado que por más diferencia que haya, ¿ya? Quien, digamos, resulta perjudicado, exoneren de esa diferencia, ¿ya? Se exonera, ya, no voy a reclamar, ¿no? Entonces, si hay un documento que se plasme, que renuncia, ¿no? a un reclamo posterior por esa diferencia, entonces va a proceder, ¿no? Va a continuar el trámite de permuta. Y si no se ponen de acuerdo, simplemente se da por concluido el trámite. Entonces, ya no va a prosperar la permuta. Continuamos, por favor. Requisitos para aceptar la permuta son básicamente los mismos requisitos que hemos señalado para la solicitud de transferencia, con la diferencia que acá tiene que ir agregado la valorización. ¿Ya? Se va a pedir nombres y apellidos, expresión concreta, el informe técnico, plano perimétrico, plano de distribución, memoria descriptiva, fotografías fechadas con una antigüedad no mayor de 30 días y adicional a eso la valorización. Entonces, la información, ¿no? También debe presentar respecto al bien inmueble que ofrece en permuta. O sea, esta información es de los dos bienes, ¿no? Porque va a haber un intercambio. Los dos tienen. Casualmente, y ahí viene pues el tema, ahí se va a determinar si hay diferencias entre el valor de tasación. Y ya ha dado la fórmula, ¿no? Que puede haber una fórmula para ver de qué manera se compensa eso, se exonera, y si no, se da por concluido el trámite. Continuamos, por favor. Ya, ¿qué pasa si
un interviniente o ambos de los que intervienen en una permuta es un gobierno regional o un gobierno local. Adicionalmente, al igual que en la transferencia, deben presentar como un requisito adicional el acuerdo de consejo regional o el acuerdo de consejo municipal, donde aprueben el requerimiento de permuta de bienes inmuebles. Entonces, ese es un requisito adicional siempre y cuando el que intervenga sea una entidad, ¿no?, que pertenezca al gobierno local, como la municipalidad provincial o una municipalidad distrital, o sea un gobierno regional. ¿Cuál es el trámite para la permuta de bienes inmuebles? Dice que el trámite se adecuará en lo que resulte aplicable al diseñado para la transferencia de bienes inmuebles. Entonces, la directiva no ha regulado un trámite específico para lo que es permuta. Simplemente se va a ceñir en lo que resulte aplicable el trámite que es para la transferencia. ¿Cuál es el trámite? Ya lo hemos visto. Una vez que reciben la información, perdón, claro, la documentación, evalúan si hay algo adicional, van a darle 15 días para que cumpla con presentar la documentación adicional, ¿no? Si no cumple dentro del plazo, se da por concluido el trámite. Si cree que requiere una inspección, realizará la inspección. Si consideran que no es atendible el pedido, dan por concluido, le comunican que no le van a atender su pedido. Y si es atendido, bueno, ¿quién lo va a aprobar? La máxima autoridad administrativa mediante una resolución. Si quien interviene es la Dirección General de Abastecimiento, la DGA, bueno, también tendrá que ser con una resolución directoral. Entonces, el trámite se adecua al diseñado para lo que es la transferencia de bienes inmuebles. Bien, continuamos, por favor. Bueno, aquí como casuística les quiero dar rápidamente algunos tips de cómo en la práctica se evalúa, ¿no?, o se elabora, pues digamos, la evaluación de la documentación, ¿no? ¿Qué es lo que empleamos nosotros, digamos, como Dirección de Bienes Inmuebles cuando tenemos que evaluar alguna solicitud de cualquier de los actos, de cualquier de los, ya sea transferencia, ya sea permuta, ya sea afectación en uso, o tal vez también cuando pidan demolición, autorización de demolición? Entonces, lo primero que tenemos que hacer es establecer que el bien inmueble se encuentra en el ámbito del Sistema Nacional de Abastecimiento, ¿ya? Entonces, queremos ver si es bien inmueble mediante la definición, ¿no?, de qué es bien inmueble. Es lo primero que tenemos que hacer. En segundo lugar, establecer la competencia de la Dirección General o de las entidades públicas, ¿no? Entonces, hemos dicho, pues, bueno, no lo hemos necesitado hoy día, pero en anteriores oportunidades se ha señalado que de acuerdo al numeral 24.3 del artículo 24 del reglamento del decreto legislativo, ¿ya?, señala que los actos de administración o disposición, ¿no?, es efectuado por las entidades. O sea, la entidad propietaria es la llamada a autorizar sus actos de administración. Y cuando el bien es del Estado, ¿quién es el llamado a aprobar ese acto? Es la DGA. Entonces, primero vemos que el bien esté dentro del sistema, sea competente. Después, para ver quién es competente. ¿Cómo determino la competencia? Con el derecho de propiedad. Con el derecho de propiedad determino la competencia. ¿Dónde voy a determinar el derecho de propiedad? En los registros públicos. El registro público me va a señalar en la partida registral quién es el propietario de determinado bien inmueble. Continuamos, por favor. Premisas generales para la gestión de bienes inmuebles, ¿no? Adecuación de casos sobre bienes inmuebles iniciados con la normatividad del sistema de bienes tales. Bueno, cuando se inició esto, el sistema empezó a funcionar, señalaba, ¿no?, que los procedimientos en trámites ante la DGA o las entidades públicas titulares de los bienes inmuebles se adecuan a los requisitos y trámites y otras disposiciones de la presente directiva. ¿Qué pasa? Que hubo una fecha de corte, mejor dicho, cuando inició, ¿no?, ya empezó a funcionar la directiva, ya empezó a regir, a entrar en vigencia esta directiva. ¿Y qué pasa antes? Antes
ha habido algunos, o hubo algunos trámites que estaban en giro. ¿Ya? Entonces, entró la directiva dijo, ya, yo entré en vigencia y estos trámites se adecúan al trámite y a los requisitos de esta directiva. No es que terminan con la normativa que empezaron, no. Entonces, esto lo digo, no creo que haya todavía trámites pendientes, y si los hubiera, igual van a tener que adecuarse a la directiva actual, ¿no? Establecer la naturaleza jurídica del bien, los literales de y de la directiva definen los bienes de dominio público y los bienes de dominio privado. Entonces, yo primero determino si es bien de dominio público, ¿no? Y el bien de dominio público, no lo puedo transferir, por ejemplo, ¿no? Si me piden una transferencia de bien inmueble de dominio público, yo evalúo que es de dominio público y digo, no procede, no es atendible tu solicitud, adecúa tu solicitud a un acto de administración como la afectación en uso. Verificar la compatibilidad de la finalidad con la zonificación. Ya hemos dicho que cada vez que se solicite un acto, por ejemplo, transferencia, ¿no? O permuta, entonces eso va a tener que sustentar para qué lo requiere. Eso se llama finalidad. Esa finalidad tiene que ser pública. Y esa finalidad tiene que ser compatible con la zonificación que se le ha otorgado a dicho bien. Entonces, si hay incompatibilidad, y empiezan los problemas, no va a ser posible culminar con ese trámite. Inscripción de los actos de disposición final en los registros públicos. Las resoluciones electorales que aprueban, en este caso la transferencia o la permuta, en una parte resolutiva o un articulado de la parte resolutiva, van a tener que disponer su inscripción en el registro público correspondiente, el registro de predios correspondiente, ¿no? Y así lo dice la normativa, y con eso concluye digamos, el trámite, aparte del acta de entrega-recepción, como hemos visto cuando hemos visto cómo está diseñado el trámite de la transferencia y que es el mismo aplicable para el trámite de permuta. Continuamos, por favor. La evaluación técnica, ya hemos dicho, para eso hay distintos aplicativos, ¿no? Como el Sinavi Web, ¿no? La página de la Autoridad Nacional del Agua, a veces para ver si a veces hay bienes inmuebles que colindan con un río, ¿no? Entonces tenemos que ver si hay inscritas fajas marginales, el GeoYacta que es de COFOPRI, GeoCadmin, para ver si está dentro de algún denuncio minero, ¿no? Etcétera. Entonces, todas estas herramientas van a ayudar a poder hacer un análisis más exhaustivo, ¿no? Un análisis técnico-legal más exhaustivo para determinar si el bien es de libre disponibilidad. Continuamos. ¿No? La evaluación técnica, ¿no? Implica ubicar el número de partida, ¿no? El punto de coordenadas georreferenciadas, ¿no? El plano, todo eso, ¿no? Los técnicos lo van a conocer a mayor detalle, pero eso va a ayudar a poder identificar y situar dónde está el bien. Y eso, con esas coordenadas, van a poder ser trasladadas a estas páginas que les digo, a estos portales, y van a determinar si están libres de alguna, tal vez alguna restricción, ¿no? Puede que también sea o forme parte de algún bien cultural, ¿no? El patrimonio cultural de la nación. Entonces tiene ciertas limitaciones. O sea, lo que se requiere es que cuando se pretenda aprobar algún acto de disposición final, el bien sea de libre disponibilidad, que no tenga ninguna restricción. Continuamos, por favor. Bueno, en el entendido que esta exposición es grabada, ahí le comparto algunas direcciones de los geoportales que utilizan, o al menos utilizan la parte técnica de la Dirección General de Inmuebles cada vez que hacen la evaluación técnica de los inmuebles de los cuales solicitan pues algún acto de disposición final. Continuamos. Bueno, este es un modelo para que tengan en cuenta de cómo se presentan el plano de perimétrico
y el plano de ubicación, ¿no? Un plano perimétrico y ubicación que viene en un solo formato. ¿Ya? Entonces ahí ustedes van a poder determinar todo. Este es un plano de distribución, ¿no? Que también lo requiere el trámite, uno de los requisitos para presentar como anexo de una solicitud. Continuamos. La memoria descriptiva, que también es otro requisito, debe estar suscrita, hemos dicho, por un ingeniero o un arquitecto debidamente habilitado. Y las fotografías en las que se pueda percibir, pues, que efectivamente es un bien inmueble y si hay alguna distribución o el uso que vienen usándolo, el uso que les vienen dando, perdón, ¿no? O si se va a tener la característica para la finalidad que están requiriendo, ¿no? Entonces, eso es muy importante en el momento de la evaluación. Continuamos. Este es un modelo certificado de parámetros urbanísticos y escritorios que es emitido por la municipalidad de la jurisdicción donde se encuentra ubicado el bien inmueble. Bien, con esto he querido apoyarles, ¿no? Para la zonificación, ¿no? Este es para la zonificación donde van a poder determinar si la zonificación que está en el plan de desarrollo urbano, ¿no? Es compatible con el uso que se le pretende dar al bien inmueble solicitado en transferencia a un promotor. Bien, en resumen, espero que les haya servido, pero sobre todo, siempre digo esto que sirva como un estímulo para que ustedes puedan verificar más todo lo que es la gestión de los bienes inmuebles dentro del Sistema Nacional de Abastecimiento. Yo con esto doy por concluida mi exposición y doy pase al señor Gabriel Tagle para la continuación del webinar. Muchas gracias, Aldo, por tu exposición. Ahora pasamos a nuestra ronda de preguntas. En esta sección, nuestro panelista dará respuesta a las preguntas que hemos recibido de parte de nuestros participantes durante el proceso de inscripción a esta conferencia. Asimismo, les pedimos que registren su asistencia completando el link que aparece en el chat en la opción Preguntas y Respuestas del evento. Muy bien, Aldo. La primera pregunta del día de hoy es: en caso de transferencias de bienes inmuebles de propiedad municipal a una entidad del gobierno regional, luego de su inscripción a la SUNAR, ¿es necesario que se realice su actualización de los CUS SINAVIP sobre el predio que fue materia de transferencia? ¿Esto se debe comunicar a la SBN? Muy interesante la pregunta. Y acá quiero recordarles que actualmente coexisten dos sistemas, ¿no? El Sistema Nacional de Bienes Estatales, a cargo del ente rector SBN, y el Sistema Nacional de Abastecimiento, a cargo de la Dirección General de Abastecimiento. En ambos sistemas, la norma les exige la creación de un sistema informático. El sistema informático que, mejor dicho, la Dirección General de Abastecimiento, ¿no? Está elaborando un sistema informático donde tener toda la información, valga la redundancia, ¿no? De los bienes inmuebles. Mientras tanto, viene usando el sistema SINAVIP, ¿no? Por un convenio, un permiso que le ha hecho el Sistema Nacional de Bienes Estatales, ¿no? Entonces, y las normas del Sistema Nacional de Bienes Estatales señalan que es un sistema administrativo y que cada acto que se realice debe estar registrado, ¿no? En dicho sistema. Entonces la respuesta es sí. Sí debe actualizarse todos los actos que realicen, ¿no? En este sistema, ¿no? Que actualmente sigue siendo administrado por la SBN. Gracias, Aldo. Nuestra segunda pregunta es: ¿procede hacer la transferencia de un terreno a nombre del pliego a una unidad ejecutora una vez finalizado el proyecto de inversión cuya finalidad es para el local institucional de esta unidad ejecutora? Discúlpame, ¿puedes repetir? No capté bien la...
Claro, la consulta es, ¿procede a hacer la transferencia de un terreno a nombre del pliego a una unidad ejecutora una vez ha finalizado el proyecto de inversión cuya finalidad es para el local institucional de esta unidad ejecutora? A ver, aquí yo diría que lo primero, ¿no? O primer paso hay que determinar si se trata de un bien inmueble de dominio público o dominio privado. Entonces, si es de dominio público, no va a proceder la transferencia, ¿ya? Si se ha finalizado una inversión, entiendo que ya es de dominio público, ¿no? Pero la procedencia o no procedencia incide en si es el bien de dominio público o de dominio privado. Entonces, la primera evaluación que se debe hacer es ver cuál es la característica. Dominio público o dominio privado. Si es dominio público, no va a proceder transferencia, solo va a proceder transferencia si es dominio privado. Gracias, Aldo. Nuestra tercera consulta es, ¿el responsable de patrimonio inmueble tiene algún requisito para ejercer el cargo? Eh, a ver, el responsable de patrimonio de la Oficina de Control Patrimonial, los requisitos que pueda tener o que le puedan ser exigibles a va a depender o lo vamos a encontrar en los documentos de gestión interna de cada entidad, ¿no? El sistema por el momento no. Si bien es cierto, ¿no? El decreto legislativo 1439 señala u obliga a la Dirección General a capacitarles y certificarles, todavía eso no está en función, ¿ya? No está en función. Entonces, mientras no la DGA no emita, digamos, una campaña de certificación y obligue, ¿no? Que tenga ese requisito, no es exigible, pues, ¿no? Entonces, ¿cuál es el requisito más exigible? El perfil que determine, digamos, el instrumento de gestión interno de cada entidad, que pueden variar, sí, ¿no? Pero va a depender de cada entidad, por el momento. En cuanto la DGA, como ente rector, agregue algún requisito especial, ¿no? Mientras tanto, se va a tener que ceñir a lo que diga sus instrumentos de gestión interna. Muy bien, gracias, Aldo. Nuestra siguiente pregunta es, ¿una municipalidad puede donar un terreno a las rondas campesinas? Eh, bueno, aquí tendríamos que irnos a lo que es la Ley Orgánica de Municipalidades, ¿no? La Ley Orgánica de Municipalidades sí permite que por acuerdo de consejo, ya, por acuerdo de consejo, donen bienes de su propiedad, ¿no? Y tampoco limita, ¿no? Si esa donación es solamente para otra entidad pública o para alguna privada como una ronda campesina, ¿no? Yo me arriesgaría a decir que sí es posible, ¿ya? Pero tendrían que ceñirse a lo que dice su ley orgánica de municipalidades, ¿no? Que sí les va a permitir, no con las normas del sistema, o no con las normas del Sistema Nacional de Abastecimiento, o con las normas del Sistema Nacional de Bienes Estatales, porque hablan de terreno, ¿no? Tendrían, pero mi sugerencia es que revisen la Ley Orgánica de Municipalidades. Ahí está, digamos, el meollo del asunto. Muchas gracias, Aldo. Nuestra quinta pregunta es, ¿puede usar un ambiente un sindicato o el subcafai? Un ambiente ya implica pues una infraestructura, entonces esto está dentro del Sistema Nacional de Abastecimiento. Un ambiente dentro de un bien inmueble, ¿no? Las normas del Sistema Nacional de Abastecimiento no ha regulado nada al respecto, ¿no? Es más, la gestión de los bienes inmuebles prioriza que el uso de estos bienes inmuebles sean empleados por las entidades públicas. ¿Ya? Los CAFAES, los sindicatos no son parte de la administración misma de una, ¿no? Entonces,
no es posible con las normas de nuestro Sistema Nacional de Abastecimiento otorgarles el uso de un ambiente tanto a un CAFAE como a un sindicato. Gracias, Aldo. Nuestra siguiente consulta es, ¿se puede donar un terreno a un centro poblado o una junta vecinal? Un terreno a un centro poblado o a una junta vecinal, bueno, depende quién es el donante, ¿no? Si es una municipalidad, hemos dicho que sí es posible con su ley orgánica. ¿Ya? Si el terreno es de alguna entidad, definitivamente tendremos que revisar las normas del Sistema Nacional de Bienes Estatales, porque habla de terreno, pero si fuera un bien inmueble, definitivamente no. El Sistema Nacional de Abastecimiento prohíbe algún acto a favor de privados, por el momento. ¿Por qué? Porque se entiende que el Sistema Nacional está en función de la cadena de abastecimiento público a través del cual se prevé dotar de bienes, servicios y obras solamente a las entidades públicas. Entonces, están excluidos los privados. Gracias, Aldo. Nuestra siguiente pregunta es, ¿cuánto debe ser el margen de diferencia entre el valor de un bien y el otro cuando se permutan? Ya, bueno, no se ha puesto no ha regulado la directiva un margen de diferencia, simplemente ha señalado que de existir diferencia pueden llegar a ponerse de acuerdo para compensar esa diferencia o puede también ponerse de acuerdo para la exoneración de esa diferencia. Entendiéndose que lo que debe mediar acá es un principio de proporcionalidad, ¿no? No lo ha fijado ni porcentualmente, simplemente ha dado salidas, dos salidas. O me pongo de acuerdo cómo lo compenso, o lo exonero, y si no se puede ninguna de las dos, simplemente se da por concluido el trámite. Bien, muchas gracias, Aldo. La siguiente consulta es, ¿transferencia y donación para estos casos serían lo mismo? Como les dije, si nos seguimos al Sistema Nacional de Abastecimiento, el término donación está acuñado para un acto de adquisición, ¿no? Mediante el cual un terreno o un bien inmueble de propiedad privada, por un acto de liberalidad, va a ingresar a la esfera estatal. En otras palabras, un privado, ya sea una empresa o una persona natural, desea donarle, ya sea al Estado o a alguna entidad estatal, o un terreno o un bien inmueble. A eso le ha determinado el Sistema Nacional de Abastecimiento Donación. Y la transferencia también es gratuita, pero se da entre entidades públicas. Esa es la diferencia, ¿no? Y con bienes estatales, ¿no? O sea, bienes que ya están dentro de la esfera del patrimonio estatal. Muy bien, Aldo. Nuestra siguiente consulta es, muchas municipalidades todavía usan la figura de cesión en uso. ¿Está permitido ello? ¿No generan Bien, distorsión con la actual normativa de la DGA? sí, a ver, eh, para entender esto, debemos recordar que la actual Ley Orgánica de Municipalidades, si no me falla la memoria, es del 2003. 2003. Entonces, en esta Ley Orgánica de Municipalidades emplean ese término, cesión en uso. Cesión en uso. Y este término no es otro, sino lo jalan, ¿no? Del derecho civil, del Código Civil. ¿Ya? Entonces, cuando en el 2007, ¿ya? En el 2007 y en el 2008, a marzo del 2008, con las normas del Sistema Nacional de Bienes Estatales, hacen una diferenciación, ¿no?
y lo que siempre fue afectación en uso, porque antes la afectación en uso era indistintamente ya sea afectar en uso a un privado o a un público. Entonces, con las normas del Sistema Nacional hacen una diferencia y dicen afectación en uso es para privados y cesión en uso, perdón, afectación en uso para públicos y la cesión en uso es a favor de privados. Entonces, esa diferencia en apariencia hace que haya una confusión, ¿ya? Pero no dejemos de lado, ¿no?, que ese término o ese pretender ordenar esa terminología es a partir del 2007 y 2008, y a finales del 2007 y principios del 2008. En cambio, la cesión en uso que emplea la ley orgánica municipal data del 2003. Esa diferencia en la emisión de las normas es la que casualmente trae, digamos, cierto confusión, ¿no? Pero están ceñidos a su normativa, pues, ¿no? Yo no creo que podrían cambiar de término si la ley no les permite. Entiendo que en alguna nueva modificación de la ley orgánica de municipalidades puedan recoger ya los términos que actualmente ya maneja lo que es el régimen de la propiedad estatal. Muy bien, Aldo. Nuestra 10ª consulta es: ¿cuáles son los requisitos para recibir la transferencia de un establecimiento de salud? A ver, hay que tener cuidado acá. Si es establecimiento de salud, ¿ya? Ya entendemos que el establecimiento de salud es de uso público, o mejor dicho, está brindando un servicio público. Y al brindar un servicio público es un bien de dominio público. Y hemos dicho en la exposición que el bien de dominio público no se puede transferir. Entonces, no, un bien de dominio público, como lo es un establecimiento de salud, no se va a poder transferir. No se va a poder transferir. No habría requisito porque no es viable su transferencia por imperio de la propia Constitución, que dice que los bienes de dominio público son inalienables. Muchas gracias, Aldo. Nuestra siguiente pregunta es: para el caso de los bienes inmuebles, ¿son aplicables las disposiciones establecidas en la Ley 29151 o solo lo señalado en la Directiva 002-2021 EF 5401? Ya, se ha quedado claro que el término bien inmueble es aquel bien, ¿no?, estatal, que tiene una edificación, una construcción. Entonces, tendríamos que decir que para la gestión de los bienes inmuebles eh, se aplican no solamente la directiva, ¿no?, la propia, o sea, toda la normativa del Sistema Nacional de Abastecimiento, empezando por su ley, que es el Decreto Legislativo 1439, por su reglamento aprobado por Decreto Supremo, y también la Directiva 002, ¿no? Si es bien inmueble, se aplican las normas del Sistema Nacional de Abastecimiento. Gracias, Aldo. Nuestra siguiente consulta es: ¿hay donación de bienes entre entidades públicas? Eh, mm, si hacemos un paralelo del término donación en el Código Civil, que implica el acto de liberalidad sin una contraprestación, ¿no? Tenemos que decir que no, pues, que el término que ha recogido, ¿no?, o que emplea el Sistema Nacional es transferencia. Si eso tú lo quieres trasladar a una figura similar en el derecho común, se va a llamar donación. Pero la normativa ha querido que en el régimen de la propiedad estatal se llame transferencia de bien inmueble. Muchas gracias, Aldo. La siguiente pregunta es: ¿cuál es el rol que desempeñan la SBN y la DGA en cuanto a la transferencia y permuta de bienes inmuebles? El rol, bueno, yo no puedo hablar de la SBN, pues es otro sistema. Lo que respecta a la Dirección General de Abastecimiento, en lo que respecta a transferencia y permuta de bienes, en primer lugar tiene un rol normativo, ¿ya?, porque es la que emite las directivas que regulan estos actos, ¿no? Además, si se tratase de
transferir un bien de propiedad del Estado, la DGA es la encargada de aprobar dicha transferencia mediante una resolución directoral. Pero también puede participar la DGA como beneficiaria, porque si alguien quiere transferirle una entidad, si quiere transferirle un bien inmueble a favor del Estado, quien representa al Estado es la DGA. Entonces ahí su rol es de beneficiaria, ¿no? De recepcionar o de recibir un bien inmueble, el cual lo va a incorporar a la cartera inmobiliaria pública. Entonces tiene esos dos roles, ¿no? El ser normativo y el de participar activamente y haciendo, ya sea como emisor de una resolución, ¿no? Autorizando transferencia o permuta, o también como beneficiaria de algún acto de disposición final que permita incorporar ese bien a la cartera inmobiliaria pública. Muy bien, Aldo, muchas gracias. Nuestra decimocuarta pregunta es, ¿se pueden transferir inmuebles adquiridos mediante afectación en uso? No, no es posible, porque si una entidad recibe, ¿ya? Un bien afectado en uso, o sea, mediante la afectación en uso, como todo acto, hemos dicho que tiene una finalidad pública, que es de uso público o para que sirva para un servicio público, para brindar un servicio público. Por lo tanto, esas características o esa finalidad le da la connotación de bien de dominio público. Y al ser bien de dominio público ya no se puede transferir. O sea, no es posible que un bien afectado en uso sea pasible de ser transferido por la condición de bien de dominio público. Muchas gracias, Aldo. La siguiente pregunta es, ¿cuál es la normativa vigente de bienes inmuebles? En detalle, es la directiva 002-2021 F/5401 y sus diversas modificaciones, que como les indiqué, hasta la actualidad van 4 modificaciones, ¿no? Una en el del 2021, otra del 2022, otra del 2023 y otra del 2024, ¿no? Ya tiene 4 modificaciones. Listo. Nuestra siguiente pregunta es, ¿se puede otorgar en permuta a favor de una persona natural por reposición de terreno un inmueble de propiedad de la municipalidad? No, las normas del sistema, ¿no? Las normas del sistema no permiten que la permuta sea entre un público o una entidad pública y un privado, ¿no? El acto de permuta está restringido para ejecutarse entre entidades públicas y entre entidades públicas y el Estado, más no con privados. Muy bien, Aldo. Nuestra decimoséptima pregunta es, ¿transferir un inmueble es igual a afectarlo en uso a plazo indefinido? No. Transferir o la transferencia implica el traslado del derecho de propiedad, el traslado del dominio, mientras que la afectación en uso, por más que sea tiempo indeterminado, no implica traslado de derecho. O sea, el propietario le da el uso, le brinda el uso gratuito a otra entidad, pero siempre va a seguir siendo propietario. En cambio, una transferencia le otorga el derecho de propiedad a la otra entidad. Esa es la diferencia. Por eso uno es acto de administración, la afectación en uso, y la transferencia es acto de disposición. Gracias, Aldo. Nuestra penúltima pregunta es, ¿la transferencia de un inmueble se debe efectuar de manera prioritaria cuando se va a destinar para fines de ejecución de un proyecto de inversión con perfil aprobado? La transferencia de un inmueble es para que se destine al cumplimiento de una finalidad vinculada con el uso público o con la prestación de un servicio público. ¿Ya? También permite la transferencia, ¿no? O quien lo solicite puede sustentar que es para ejecutar un proyecto de inversión, pero eso no le da, digamos, un carácter de prioridad. No le da un carácter de prioridad. Eso va a depender de cómo sustenten la solicitud. Puede sustentarlo
quien lo solicita para desempeñar ya una finalidad pública o puede también una finalidad pública a posterior, previa ejecución de un proyecto de inversión. Pero si lo solicita para lo segundo, no le da prioridad, ¿no? O sea, no que ese, por el hecho de que lo necesite para ejecución de un proyecto, se puedan determinar, ¿no? O sea, no hay ese rango de prioridad, ¿no? Okay. Por eso, el enfoque que le da el Sistema Nacional de Abastecimiento es que la transferencia implica que siempre va a ser destinado a una finalidad pública. Gracias, Aldo. Y nuestra última pregunta es, ¿se podría llevar a cabo una permuta sin tener la valorización pertinente, ya que al pagar al profesional para la valorización es más costoso que el precio que va a pagar el postor? La característica de la permuta o una de las exigencias es que se realice una valorización de la misma, ¿no? Y si hay diferencia, ya hemos dicho cuál es la fórmula para que puedan despejarse de esa diferencia, ¿no? Ya sea que convenga exonerarla o que haya una compensación o simplemente si no llegan a un acuerdo, no procede la permuta, ¿no? Pero no se puede prescindir del valor de los bienes inmuebles de la permuta. Definitivamente no se puede prescindir del valor. Bien, yo con esto quiero reiterar el agradecimiento al equipo de capacitación, la Dirección General de Abastecimiento, por permitirme compartir algunas ideas, ¿no?, del día a día, y espero que eso a todos los participantes les haya servido y que les sirva además para un incentivo para que puedan inmiscuirse más en lo que es la gestión del patrimonio inmobiliario del Estado, ¿no? Gracias infinitas y que tengan un buen día. Muchas gracias, Gabriel. Me despido. Agradecemos a todos los participantes por habernos acompañado en esta conferencia, Actos de disposición de bienes inmuebles, transferencia y permuta, la misma que fue organizada por el Ministerio de Economía y Finanzas. En caso tengan consultas adicionales, pueden realizarlas a través del correo electrónico dga@me.gov.pe, el mismo que en este momento aparecerá en pantalla. El video de la conferencia será publicado en el canal de YouTube del Ministerio de Economía y Finanzas. Los invito a suscribirse a este canal y activar las notificaciones para recibir alertas cada vez que subamos un video. Que tengan todos muy buenas tardes y hasta pronto.